Bienvenidos a Jóvenes en la Cima, el espacio de Cima TV donde cada miércoles demostramos que el talento en Ecuador no tiene límites, donde las historias que inspiran vienen cargadas de conocimiento y más que nada de muchísima inspiración. Hoy conocemos la historia de un joven que ha iniciado su camino y su trayectoria desde cero, pero que con muchísimo esfuerzo ha logrado cumplir muchas de las metas que él se ha propuesto. Él sin duda es un referente de que la perseverancia te puede llevar muy muy lejos. Tenemos hoy aquí a Brian Kotakachi, él es comunicador de profesión, pero ha llevado este camino un poco más allá. Ha dedicado su vida al servicio de la comunidad. Bienvenido a Jóvenes en la Cima. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buenas noches. Un saludo también para todas las personas que nos están mirando. Bueno, muchas gracias por la presentación. Una presentación muy enriquecedora, Por muy linda supuesto. para mí también. Y qué gusto poder estar aquí también para poder hablar, para ver cómo ha sido todo el proceso y también aportar un poquito más a la sociedad. Agradecemos muchísimo tu presencia. Realmente creo que vamos a sacar muchísimas cosas para ir aprendiendo más que nada, ya que este segmento es dedicado por y para jóvenes que buscan inspiración, ¿no? En alguna fuente y pues aquí tienen realmente el punto exacto. Brian, bueno, iniciemos con lo básico, con como para ir entendiendo tu historia. ¿Quién es Brian Kotakachi? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido hasta llegar a donde estás? Bueno, me formé en la escuela 2 de marzo en Atuntaqui. De hecho, mi familia, bueno, yo nací en Atuntaqui, pero mi familia de parte de mi mami es de la parroquia de San Roque y mi papá, en cambio, es una larga historia que vienen de la provincia del Carchi. Entonces, por circunstancias, mis padres, bueno, de parte de mi papi, vienen a hacer un poquito de vida acá en Atuntaqui, probando a ver qué tal les va la suerte y toda esa situación. Entonces, en un día de esos deciden quedarse. Entonces, mi mami trabajaba justamente en el barrio donde ahora vivo y mi papi también llega a trabajar en ese mismo lugar. Entonces, desde ahí ya se viene formando mi familia para ya establecerse como tal en Santo Domingo de Atuntaqui. Okay. Entonces mis inicios los tuve ahí siempre. Me formé en la Escuela 2 de Marzo, como les había mencionado. Después pasó al Colegio Abelardo Moncayo, en Atuntaqui de igual manera. Y después de eso ya doy el salto a la universidad. En este salto que doy a la universidad había como dos caminos, ¿no? Como ustedes saben, siempre las personas que nos graduamos del colegio siempre salimos y es como que tienes todo el mundo para comerte. Por Entonces supuesto. no sabemos a dónde jalar, como se podría decir así coloquialmente, ¿no? No sabemos por dónde, por qué camino ir. Entonces, en una situación, yo salí del colegio y me puse a trabajar para tener algo de dinero también. Entre todos esos trabajos, de igual manera ya estaba como que el tiempo de las postulaciones o de agarrar cupo en las universidades. Y también había el de las universidades y también el de los institutos públicos. Entonces yo agarré un cupo en el instituto 17 de julio en Urcuquí Ujú. y era la carrera de mecánica automotriz. Bien, o sea, decía yo, todo tranqui, me gustan los carros, me gustan... Aquí Bueno, es. ajá, Ujú. yo creía que ahí es. Pero también la opinión un poquito de la familia también sí influye en las decisiones que uno se tiene, porque como recién está empezando, entonces muchas personas te orientan, te hacen ver un poquito más de cómo es la carrera, cómo se desarrolla, cositas por el estilo. Entonces, mi papi me dice que vamos a agarrar un cupo en en la Universidad Católica aquí. Entonces yo ya estaba inscrito acá y también estaba asistiendo al instituto. Ah, ya. Ujú. Ujú. Y ya se vencían los tiempos de los procesos de admisión y salí del instituto. Ujú. Entonces ya me dediqué ya netamente a la carrera de comunicación en la Católica. Ujú.
Chéverísimo, súper interesante como ese trayecto, que realmente es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Tú sales del colegio y realmente no sabes qué hacer, para dónde seguir, y eso también viene de la falta de educación que tenemos en el colegio, ¿no? No es como que dicen, bueno, tienes estas opciones o vas a salir después del colegio y vas a tener que elegir qué hacer con tu vida, ¿no? Brian, ¿cómo viene esta pasión de comunicar? ¿Hubo un momento exacto o fue en el trayecto que tú decidiste como, bueno, por aquí es mi camino? De hecho, yo vi que era mi camino por acá porque cuando yo salí del colegio me dediqué a hacer diseños para bordar en máquinas eléctricas. Ujú. Entonces, así tal cual como este escritorio, yo tenía mi computadora, estaba haciendo los diseños y en la parte de allá la máquina. Pero en la parte de acá a la izquierda había un señor que le estaba dando haciendo un libro a esa persona, de tiempo mi jefe, ¿no? Ah, ya, ok. Y él era, y a veces conversábamos entre los dos, la persona que le estaba dando haciendo el libro y yo por cada uno en su ramo. Entonces, justamente nos detuvimos a conversar acerca bueno, me, me llegó una intriga de qué está haciendo él o cómo, que ella había estudiado, cosas así. Ajá, Entonces a mí me pareció algo magnífico, ¿no? Que una persona te dé haciendo un libro de la vida de otra persona. ok. Ajá, entonces yo le pregunté que a qué se dedicaba, me dijo que era de profesión comunicador. Y había tenido su trayectoria, trabaja en los medios públicos de la ciudad de Quito, entonces por ese lado él también había sido un apasionado siempre en la radio. Entonces se abre un convenio entre la institución donde yo estaba trabajando y el municipio de Tuntaki, y ahí es donde entra él con un programa cultural Mm, para Tuntaki netamente. En ese tiempo había todavía el medio de comunicación, la fábrica FM en ujú. Atuntaki, y este señor iba a hacer el programa para allá. Entonces en un día me dice, si quieres, vamos para que me acompañes, ves cómo es y si tú quieres, te quedas. Y era algo tan nuevo para mí que yo todavía no sabía qué estudiar. Y en ese momento yo llegué, el set así de la radio, la cabina y todas esas cuestiones, era algo nuevo, como les decía. Y esa persona se confió tanto en mí que en un momento yo creí haberle decepcionado. ¿Por qué? Porque no había tenido un primero ni una formación Ujú. previamente. Y segundo, como yo no sabía nada de comunicación, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, tal cual como estamos ahorita, me dice, allá estaba, por ejemplo, la otra persona en los controles y yo estaba acá en el micrófono. Y empieza el programa y me dice, ya, entonces, damos paso a Brian. Y uno como está nuevo, recién eran mis primeras Por palabras supuesto. en un micrófono, entonces yo me quedé pensando en quién me está escuchando. Ujú. Entonces, al momento de quedarme pensando, la otra persona me ayuda. Entonces me dice, el de, a son de broma, le dice, no, bueno, es un joven que se recién está empezando, así que por favor tengan un poquito de paciencia a toda la audiencia que ya nos estaba escuchando. Ujú. Ajá. Entonces de ahí ya fue un poquito más la inclinación porque teníamos siempre el programa los días sábados y domingos. Me fui encaminando, encaminando, creo que estaba ahí más o menos como unos 3, 4 meses. Y desde ahí ya estaba un poquito ligado a los medios de comunicación. Y en la parte, en cambio, saltándonos un poquito a la parte práctica y a la Ujú. parte ya formativa de la universidad, me pusieron de igual manera a escoger ahí. Yo estudié en el colegio contabilidad, entonces contabilidad y comunicación por los opuestos. De ninguna forma. Sí, entonces me pusieron a escoger, iba a estudiar comercio internacional o si no, comunicación. Siempre nos dan a escoger ahí dos carreras. Entonces, para la que había habido todavía la capacidad de estudiantes, era para comunicación. Ok. Entonces era como que después poniéndonos a pensar como que ya tienes un poquito de formación, la universidad te impulsa un poquito más, entonces ya sabes más o menos por dónde guiarte el camino. Por dónde avanzar, es verdad, es verdad. Esa es una muy buena referencia, ¿no? Como para iniciar tu camino profesional. Cuéntame, ¿qué tan difícil ha sido para ti como posicionarte, como avanzar, ¿no? En tu carrera profesional y más que nada en el contexto que vivimos actualmente?
Eh, de igual manera, ¿no? Hay una imagen muy similar, se podría decir, ¿no? Entre lo que se sale del colegio y lo que se sale de la universidad. Ámbitos diferentes, sí. Uno todavía uno es profesional y el otro ya con ganas de ejercer y todo. Pero en este sentido, lo que yo he hecho de igual manera es como que, de igual manera, foguearme en el mismo medio de comunicación donde estaba del inicio. Pasaron unos 3 4 años más o menos, yo estaba, creo que en séptimo, sexto semestre. Ahí retomé nuevamente ese programa, pero ayer lo Ujú. retomé solito. Entonces yo tenía ese programa más o menos a las 5 de la mañana. Me despertaba a las 4:30, me alistaba y todo, y salía del programa hasta las 6:30 más o menos. Entonces yo ya tenía un poquito marcado, porque sí o sí la gente no me conocía físicamente, pero ya sabía que yo hacía un programa. Yo creía que en ese tiempo no me escuchaban. Y después en una madrugada hubo una persona que me llamó y entonces me dijo, sí, yo siempre escucho de los fines de semana este programa. Entonces te da como un aliento para seguir avanzando. Bien, entonces sí, ya tenía esto, ya tenía un poquito de experiencia. Y ya una vez que me gradué, en cambio, de igual manera, empecé a trabajar en una radio de Ibarra. Y en ese momento justo me encontré con una, se podría decir, casi vecina del barrio. Y ahí en cambio ya como tenía el título profesional, entonces ya me encaminé más de forma profesional. Al inicio cuando nosotros nos graduamos, nadie nos conoce excepto por las prácticas profesionales, preprofesionales y profesionales. Y justo a nosotros nos dio en la pandemia, entonces yo no conocía a nadie por ese Ujú. sentido. Ya, entonces ya tenía eso y empecé igual a hacer un programa en cambio de noticias. Entonces Ok. noticias siempre venden. Y como se tiene siempre invitados, autoridades, políticos, cosas por el estilo, entonces ahí sí ya se van ganando o ya se va formando la imagen profesional que uno tiene. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Por qué? Porque he estado en diferentes ramas que serían de comunicación. Ejemplo, ahí estaba haciendo periodismo, manejando diferentes plataformas de hacer transmisiones en vivo, edición, ir a cubrir eventos, cositas así, ¿no? Entonces, claro, esa es una parte. Pero en cambio, cuando uno ya está trabajando una imagen en un cierto sector, por A o B circunstancia, tal vez te mueves a otro sector, acá eres totalmente nuevo. Por supuesto. Ajá, entonces, de diferentes ámbitos, yo creería que ya he estado en, creo que un 60% de las ramas de la comunicación, entonces, en algunos momentos ya estoy como que ya me conocen, si no es por un lado, es por este otro lado, no es por este lado, es por este otro lado, entonces, es difícil marcarse un camino, una imagen, sí, y también interceder en la opinión pública, porque también como estamos recién empezando, entonces casi no tenemos mucha credibilidad. ¿Y actualmente en qué rama de la comunicación te desempeñas? En este momento estoy en comunicación netamente. Antes he estado en, por ejemplo, diseño gráfico, también pasé a dar clases en unas dos que tres Ah, ok. instituciones también. eh, Producción audiovisual de igual manera, marketing. Entonces, en algunos lados he estado probando, probando, probando a ver cuál es la mejor rama. Y ahora que estoy en comunicación netamente es como que ya he probado todas las ramas de comunicación, pero ahora sí ya soy de comunicación netamente. Entonces, Ok. todos mis fuertes que he ido puliendo es como que ya se reunieron y ahora sí está consolidada una persona. ¿Pero a qué nos referimos o qué actividades desempeñas al referirte a comunicación netamente? Ya, comunicación es amplio. Ujú. Ajá, entonces, cuando uno tiene el puesto de comunicación, hace todo lo que yo venía haciendo antes. Por ejemplo, decir diseño gráfico, yo que sé, tal vez diseño de flyers para eventos, producción audiovisual, manejo de redes sociales, contenido, fotografía, video, podcast, maestro de ceremonias. Todo Entonces, en uno. ajá, como decía una profesora, el de comunicación es un todólogo. Porque al final el que está manejando hasta la imagen mismo de la entidad donde estamos trabajando es uno. Tanto comunicación interna como comunicación externa.
De igual manera, medios de comunicación, ruedas de prensa, giras de medios, eventos, un sinfín. Entonces, ya se tiene una experiencia previa de todo eso y ahora sí ya es como que mi fuerte sí, ya me puedo defender por todos estos campos. Ujú. Sabes que en el 2025, según el INEC, alrededor del 3.6% se refería al desempleo urbano, ¿no? Sin embargo, más de la mitad de la población que está trabajando actualmente está dedicada al empleo informal, ¿no? Y más que nada, esta brecha se ha ampliado dentro del trabajo que empezamos haciendo los jóvenes. Tú vienes desde un contexto similar, ¿no es cierto? ¿Tú crees, o bueno, qué tú has tenido que ir aprendiendo en el camino que no te ha enseñado la universidad para poder posicionarte dentro de tu carrera profesional? Algo que yo me he dado cuenta es, independientemente de todas las carreras que nosotros tengamos, el sabernos vender, nosotros como profesionales. Nosotros, al decir, sí, puedo hacer esto, puedo solucionar esta cosa, soy eficiente en este sentido, o yo que sé, tal vez tengo un plus, o también, si bien ya somos preparados, también buscar otros ámbitos que nos pueden dar un potencial más fuerte para nosotros, para tener un poquito más de incidencia en qué, en la parte laboral. Ahora, si nosotros nos quedamos, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo estudio comunicación. eh, Diseño gráfico casi en comunicación casi no nos dieron. Y el mundo laboral te exige como comunicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir yo que sé, tal vez un diplomado, un curso o alguna clase para que nosotros seamos un poquito más competentes en ese sentido. Entonces, el sabernos vender nosotros como profesionales y cómo tener un plus también con otras áreas que nos competen a nosotros, allí creo que estaría la clave para que en este sentido no seamos tanta o no formemos parte de las estadísticas como comúnmente se dice, ¿no? Ese creo que sería para mí mi punto de vista. ¿Tú crees que el contexto actual incide en que los jóvenes puedan conseguir un empleo formal? Un empleo formal, sí, porque lastimosamente en mi carrera muchas veces las empresas no le dan tanta importancia a alguien de comunicación. ¿Por qué? Porque piensan que todo el mundo puede comunicar de una forma muy objetiva, pero lastimosamente no es así. La labor del comunicador en una empresa siempre es, en el orgánico estructural, siempre está al lado de la máxima autoridad. Entonces, al no tener ese roce con la máxima autoridad, eh, creo que una empresa que no tiene un departamento de comunicación es como que está en el aire. ¿Por qué? Porque sin duda alguna las cosas que hace el comunicador es ser el intermediario entre la empresa y las personas que son parte de un público externo de la empresa. Entonces, si yo no comunico lo que hago como empresa, la empresa no va a tener visibilidad. Entonces, en esa parte, en ese sentido, es lo que no se, que se recae muchas veces. Eso en cuanto al empleo informal que se puede dar a causa de la importancia que no le dan al de comunicación. Ahora, en el otro aspecto en el que nosotros podemos tener tal vez un empleo informal, muchas veces también tenemos que soltar todo y muchas veces lanzarnos al emprendimiento. Ok. Justamente, sí, Ajá. sí, justamente iba a tocar ese tema. Hablamos de dos emprendimientos, ¿no es cierto? Que tú a lo largo de tu trayectoria habías implementado dos emprendimientos, uno de marketing, una agencia de marketing digital y otro de camisetas oversize, ¿no es cierto? Enfocándonos en este tema, ¿qué es lo más complicado de emprender? Lo más complicado de emprender, para mi forma de vista y lo que yo lo palpé, uno es la administración. Ujú. Una la administración y la otra es saber posicionarse como marca. Nosotros sí tenemos una formación en marketing y las ramas diferentes, pero al momento de estar nosotros a la cabeza de un emprendimiento es como que si tú eres, por ti está funcionando esto, entonces tienes que abarcar todas las ramas de igual manera que en una empresa, por ejemplo,
tú te dedicas solo a la comunicación. Pero en cambio en un emprendimiento ya implica contabilidad, costos, materiales, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese cúmulo de cosas es el que, por A o B circunstancia, en muchos emprendimientos puede fallar. En mi caso, como dije, era la administración como tal y el posicionarme. Ujú. Y ahora el otro extremo, ¿qué es lo más bonito de emprender? Lo más bonito de emprender es que te llena de orgullo el decir, sí, es algo mío, es algo que y yo, es como tu hijo. Por Tú lo supuesto. creas, tú ves cómo está creciendo más y como cuando ya estás en un cierto tiempito en el mercado es cuando tú también puedes decir, sí, ya, ya lo he criado, ya ha madurado, ya está dando sus frutos, entonces como que tú siempre tienes que estar atrás, 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 para que por haber circunstancias no se, tal vez Se esté desvíe. descarrilado por ahí. Ajá. Por supuesto. Eso es lo mejor. Ujú. En todo el trayecto que has realizado, que has venido consolidando, ¿no? ¿Has tenido algún mentor que te ha guiado o que ha sido una figura importante y un referente importante en tu vida? Un referente como tal, compañeros o amigos que han tenido ya, bueno, que son un poquito mayores que mí, que también tienen sus emprendimientos, sí, me han dicho que es difícil al inicio, después se pone un poco más difícil y así, pero es el saber resolver las cosas como tal y estar perseverante, 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 estar atrás, atrás de las cosas, yo qué sé, tal vez el saber tomar buenas decisiones también influye mucho en un emprendimiento y cositas así, ¿no? Entonces, como mentor, sí. En la parte, yo que sé, tal vez de emprendimiento y también en la parte emocional, mi mami que siempre ha estado atrás, atrás, que ya estoy haciendo esto, que verá que le falta tal vez alguna cosita o qué va a hacer con esto, o tal vez muchas veces dudando, ¿no? Porque a veces eh, hay cierta duda entre bueno, en la parte de mi hogar, es como que eh, de parte de mi familia todos ya tienen su trabajo fijo y otra persona que recién está emprendiendo es como que es algo nuevo para mis papás. Entonces, para mis papis era preferible que tenga un trabajo fijo y ahí. Pero en cambio que alguien venga con un emprendimiento o con una idea de negocio que saben que al inicio es toda inversión y no te va a quedar casi nada para ti. Fue algo muy diferente para ellos, pero para mí algo nuevo. Entonces mi mami siempre ha estado atrás, atrás, atrás en esa parte, en decirme o en preguntarme tal vez muchas veces en que cómo me está yendo o si es que tal vez están saliendo las cosas como yo había Como las planeado. habías planeado, por supuesto. Ajá. ¿Tú crees que de niño, no sé, si tú de niño habías soñado con, no sé, ser... Usualmente nosotros soñamos con ser o bombero, o policía, o enfermera, pero ¿tú crees que ese niño habría soñado con ser comunicador y se sentiría orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo? De hecho, mi niño era como un poquito más cerrado. Ujú. Y ustedes saben que para ser parte de comunicación debe ser abierto. Por supuesto. Entonces, sí se ha modificado un poquito la forma de ser de uno mientras se va educando y todo eso, pero mi niño interior era como que no solo pensaba casi en el momento de sí. No tenía tal vez un ejemplo o tal vez de algún familiar que haya sido acorde a alguna rama. No, nunca me veía así, la verdad. Eh, las cosas que tal vez he logrado mucho poco en esta corta carrera, sí, han sido, por ejemplo, ejemplos de otras personas que tal vez son de mi misma rama o tal vez afines de mi rama. ¿Cuál ha sido tu fracaso más útil? Aquel que ha dolido, obviamente, pero que te ha enseñado algo que el éxito obviamente no podía haberte enseñado. De igual manera con mi emprendimiento, estaba ya en un momento crítico en la parte ya casi de la parte administrativa y era como que sí, ya no tengo de algo más para depender. Y sí fue un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque yo vi desde el inicio cómo creció toda la idea.
Entonces, renunciar a tu propia idea de negocio y que muchas veces tal vez sí te pudo salvar de alguna cuestión económica, yo qué sé, tal vez de diferentes, ¿no? Y renunciar o tal vez pausar para dedicarte a otra cosa que no es tuyo primero Ujú. y dedicarle el tiempo que tranquilamente le podría dedicar a tu negocio. Entonces, sí fue fuerte y me ha dado la lección de que hay que ser un poquito más organizado, sí. Otro que hay que definir bien los tiempos y también destinar en una organización como un itinerario las cosas. Eso sí me ha llegado fuerte, sí, porque antes de esto yo no, yo era totalmente desordenado, sí, hay que admitirlo. Y para un negocio siempre hay que tener las cosas muy claras de que esto se va a hacer o tal vez una planificación previa, yo que sé, 1 o 2 semanas antes de hacer las cosas. Por supuesto, yo creo que esos son pequeños errores de los que se va aprendiendo, ¿no? Al final, así es como yo siempre digo, quien no intenta, quien no arriesga, no va a ganar. Y es preferible arriesgar sabiendo que, bueno, tal vez no va a surgir como lo queremos, a quedarse sin hacer absolutamente nada. ¿Sabes que la OMS calcula que alrededor del 10 a 20% de los jóvenes actualmente en Ecuador sufren algún problema de salud mental relacionado a la falta de oferta laboral en el mercado actualmente? ¿Qué le dirías tú a ese joven que está desesperado por no poder surgir como debería o como está estipulado? En cierto tiempo yo estaba igual, así como Ujú. ese estudio de la OMS. Eh, lo que he optado sí es por rotar en diferentes lugares. Tal vez no se sabe el potencial que uno tiene o todo lo que uno se sabe hacer, Ujú. por lo que tal vez el trabajo de nosotros no es tan visible. Ahora, sí, bueno, ahora con la accesibilidad de las redes sociales y muchas ventanas que tenemos para sabernos vender, como repito nuevamente, sí, publicar en redes sociales lo que uno se sabe hacer, tal vez si alguien sabe, yo que sé, diseño gráfico muy bien, yo que sé, realizar una grabación y vender cursos o cosas así. Entonces, hay aristas sí, que en ese momento nos cerramos, pero después que ya tal vez lo vemos después de un ámbito o de otra perspectiva, es como que sí, o rayos, ¿por qué no hice esto? Entonces, en ese sentido, diría a las personas que se encuentran en ese mismo estado en este momento que la desesperación lleva a cerrarnos, ¿ya? Y el fracaso para todos no es siempre para toda la vida. Entonces hay que tener un poquito más de constancia en las cosas y seguridad más que todo por las cosas que uno sabe hacer. Porque muchas veces en el campo laboral, cuando nosotros ya estamos ejerciendo, es como que sí, yo sé hacer esto a mi manera, pero a la otra persona le gusta de otra manera. Entonces, entre la parte técnica y la parte de la otra persona, de la perspectiva, es algo muy diferente y muchas veces pueden chocar. Y entre ese choque, como yo estoy trabajando con otra persona, muchas veces para la persona que yo estoy trabajando tengo que adaptarme a los gustos de él. Y si la otra persona, mm, yo que sé, tal vez en un diseño, por ejemplo, no le gustó la imagen, pero a mí me gusta la imagen porque a mí me transmite más, me comunica más. Si la otra persona se deja bajonear por la otra persona, es como que va a llegar a cerrar si no va a tener una cierta firmeza en las cosas que se hace. Por Entonces, supuesto. creer en uno mismo sería la respuesta correcta. Por supuesto, Brian, realmente ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Como que todo lo que nos has podido compartir. Has hablado del niño que fuiste, has hablado de las veces que dudaste, del proceso que te llevó a ser un comunicador excepcional y de cómo el ser humano que eres ha llegado a servir directamente a la comunidad, ¿no? Teniendo ya en cuenta haber recopilado toda esta información y sabiendo que todavía quedan muchísimas montañas por subir, Brian, ¿cuál es tu cima? Mi cima como tal, yo siempre fui apasionado por la fotografía.
Sin duda alguna es lo que más me gusta hacer desde mi campo que estoy ejerciendo ahorita. Y yo me visibilizo siendo siendo fotógrafo deportivo. Ah, ok. Ajá. En el sentido de que me gusta la fotografía, no me gusta tanto el trabajo muy perenne, se podría decir, en un solo sitio, sino salir un poquito al campo, regresar, hacer coberturas, cosas así. Sí, la fotografía deportiva me permite viajar, muchas gracias, se puede decir. O también en el trabajo que ahorita estoy, me ha llamado también la fotografía humanitaria. Fotografía tal vez en momentos críticos, yo que sé, tal vez de algún sismo, cualquier problemática social a eso. Entonces yo sí me visibilizo, yo que sé, tal vez de aquí 5 años, 4 años, yo que sé, el destino no está trazado, escrito, pero sí me veo como tal yo que sé, tal vez en un estadio de fútbol, yo que sé, primero, empezando igual desde cero, ¿no? Por poner un ejemplo, cubriendo partidos, yo que sé, aquí de la Serie A, después seguir ejerciendo y después me he visibilizado sí por esta parte del Mundial también, que muchas personas iban a cubrir a los estadios y entonces para mí era lo máximo, cubrir un Mundial. Ahí está parte de tus sueños. Sí, Bueno, eso. así vamos viendo, ¿no? Que la cima muchas veces no es como lo último a lo que queremos llegar, sino es esa trayectoria, ese camino, esas vidas que nos toca vivir y esos principios con los que la vamos, ¿no? Sujetando y la vamos guiando. Brian, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos compartes. Realmente yo creo que eres un comunicador en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y que nos demuestras que detrás de cada profesión también hay una historia que se construye día a día, decisión por decisión. Sí, muchas gracias también por la apertura. A Colar también es mi primera entrevista como tal, así que Ah, pero salió súper. sí, he realizado entrevistas, pero he estado desde el otro lado. Ahora también es muy diferente estar desde este otro lado. Y bien, me sentí muy a gusto. Gracias por darme la oportunidad, por compartir también con las personas, con sus oyentes, un poquito de mi historia, de lo que yo he vivido y también de lo poco que se puede aportar a la sociedad como tal. Muchísimas gracias. Gracias, Brian. Esto ha sido Jóvenes en la Cima, el lugar donde se demuestra que las historias no se construyen de un solo salto, sino que son de poco a poco y que siempre, siempre habrá un camino por el cual seguir y una meta a la cual llegar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.